Además de, además de esto, es una película que nos lleva a enmarcarnos en realidades históricas y en conflictos heredados por personas en la actualidad. ¿Y a qué me refiero con esto? El conflicto árabe-israelí, la masacre del Damur, estamos hablando del año 1976. El septiembre negro, estamos hablando del año 1970. ¿Ok? Masacres y conflictos dentro del Líbano, fuera del Líbano, alrededor del Líbano, que datan de los años 70, de los años 60, que datan de la guerra civil libanesa, que hoy en día no vienen a tener importancia, pero que lamentablemente están dentro de la psiquis, del chip de las personas que habitan en el Medio Oriente y que son conflictos netamente heredados. Bien, son conflictos netamente heredados. Hay aspectos fundamentales dentro de la película. No estamos hablando de dos personas que nacieron en el año 1970, ni dos personas que vivieron en esa época, ni dos personas que fueron víctimas del conflicto. Estamos hablando de dos hombres en edades promedio, dos hombres decentes, trabajadores dentro de un mismo territorio, uno de una nacionalidad extranjera y otro que es parte de un partido democrático que está en contra de todos los refugiados que se encuentran dentro del territorio del libanés resultante de conflictos externos. Bien, el Líbano, importante entender esto, es un país que tiene 4 millones de habitantes, hoy llega a 6 millones de habitantes porque 2 millones son refugiados. Bien, el 10% de la población libanesa, estamos hablando de 450.000 personas, son refugiados palestinos, resultantes del conflicto palestino-israelí y además resultantes de aquel septiembre negro dentro de Jordania en el año 1970. Esos refugiados palestinos se situaron, importante esto, en el este de Beirut. En el oeste de Beirut, las personas que estaban allí eran cristianos católicos, casi todos de este grupo radical que está en contra de los extranjeros refugiados que se encuentran en el territorio por muchas razones, porque genera gasto a un país que no tiene riquezas tales, porque genera además conflictos internos a un país que no tiene la fuerza para lidiar con estos conflictos internos, porque genera sobrepoblación en un país que es extremadamente pequeño. Estamos hablando de un territorio que se iguala, qué sé yo, es mucho menor a la Gran Caracas. ¿Ok? Y es un país completo, con 4 millones de habitantes, que hoy llega a 6 millones de habitantes por refugiados sirios, palestinos, eh, a ver, libios, turcos en algún momento, iraníes en algún momento, armenios, importantísimo el grupo de armenios que se encuentra allí. Entonces, claro, esta gran cantidad de refugiados que están dentro del territorio genera conflictos adicionales dentro del territorio, sobre todo para quienes son parte del Partido Demócrata Radical, que es un partido de ultraderecha, y que considera que estos gastos innecesarios no son para nada prudentes dentro de un país que hoy está viviendo su propia crisis económica, que además está siendo víctima de distintos ataques porque tiene su propia milicia eh, radical, fundamentalista, religiosa, que para algunos de nosotros podría ser considerado un grupo terrorista y que ha generado ya conflictos bastante grandes dentro del territorio como para ahora lidiar con conflictos económicos adicionales, conflictos sociales y culturales adicionales generados por la gran cantidad de refugiados. Esta película nos lleva a entender que un conflicto como el que vivieron estos dos personajes por un simple insulto, que para nosotros en Venezuela podría ser simple, pero maldecir en un país como el Líbano podría ser considerado un crimen de agresión y está estipulado dentro del Código Penal libanés. Bien, justamente basándose en el Código Penal libanés y valiéndose de ser libanés, este hombre denuncia a un palestino que trabajaba además con el diputado de la región para solventar algunos problemas de infraestructura, porque además él es ingeniero, pero no es reconocido como ingeniero dentro del Líbano. Atención con esto, él puede ser todo el ingeniero que quiera dentro de Palestina y haber estudiado en Palestina ingeniería, pero dentro del Líbano es un refugiado más que, como es mano de obra económica, por no tener los papeles, por no tener la legalidad suficiente,
Los libaneses y los políticos los contratan para que sean la mano de obra, para que sean los ingenieros, porque es mucho más económico que contratar a un libanés. Y esto pasa con los sirios, con los armenios, y para ustedes contratar. ¿Ok? Importante. Porque es un país que era llamativo para los refugiados. El Líbano fue conocida como la Suiza del Medio Oriente durante muchísimos años. Beirut es conocida como la pequeña París por su infraestructura y por ser un protectorado francés hasta ahora. Aunque no sea un protectorado oficialmente, la herencia francesa sigue vigente en constitución, número 1, en infraestructura, número 2, y además cuenta con una protección constante cada vez que hay un conflicto dentro del Líbano. Quien reconstruye el Líbano es la economía francesa, no la economía libanesa, porque prácticamente es inexistente, sobre todo porque es un país que vive del turismo y que recientemente descubrió grandes reservas gasíferas que todavía no le han dado de comer al país. Bien, entonces, basándonos en el contexto histórico, en la cantidad de conflictos, estamos hablando de 3 conflictos fundamentales que entran dentro de la película. Estamos hablando del Septiembre Negro del año 1970, que genera una oleada importante de palestinos dentro del territorio libanés. Estamos hablando de que el Líbano cuenta, como les dije, con 450.000 palestinos dentro de un territorio de 4 millones de personas, el 10% de la población. Esto es un conflicto que se da en Jordania entre la OLP y el rey Hussein en el año 1970. Luego nos vamos al conflicto de la masacre del Damur. Justamente en ese territorio, muy cercano a ese territorio donde se desarrollan los hechos dentro de la película, existe una población, un pueblo llamado Damur, que justamente Tony, quien es uno de los protagonistas, el libanés, era de ese pueblo, el Damur. Él no vivió esa masacre del año de enero de 1976, pero su padre y su madre sí. Y ese rencor es heredado, no es un rencor vivido, es un rencor netamente heredado, como se heredan casi todos los conflictos dentro del Medio Oriente. Bien, quienes luchan dentro de estas milicias, quienes además guardan rencor a otro país, a otra religión, no han vivido un conflicto religioso tal. Lo que han hecho es heredar conflictos religiosos y pues lo traen a colación y siguen discutiendo y siguen peleando y viven una perenne guerra por conflictos netamente heredados. Pero esta masacre del Damur del 20 de enero de 1976 no podemos tocarla, ¿ok? Sin tocar antes la masacre de Carantina de 1976, pero el 18 de enero, 2 días antes de la masacre del Damur. Y es en la cual se justifica la OLP palestina y los grupos radicales musulmanes dentro del Líbano para masacrar en el Damur 2 días después a este gran número de cristianos que fueron masacrados. Bien, estamos hablando de que en una murieron 1.500, en la otra 1.300 personas, en un país de 4 millones de personas. Un número importante de población ha muerto en estos 2 conflictos, que son conflictos simplemente por el control del este o el oeste de Beirut y que se dieron entre palestinos y libaneses. Otro aspecto fundamental a evaluar acá, en un país como el Líbano y en una película que te muestra un conflicto entre libaneses y palestinos netamente heredado, es que históricamente se conoce al Líbano como otro país más del Medio Oriente, uno más, de los que defiende a Palestina en el conflicto árabe-israelí que inicia en el año 1948, pero no se detienen en los detalles. El Líbano es un país en el que convergen muchas religiones, entre ellos la religión a la cual pertenezco, que son los drusos. Bien, una minoría, ciertamente, pero es una minoría que ha servido de equilibrio históricamente en conflictos, sobre todo cuando Israel es el que está involucrado en el conflicto, porque muchos drusos viven en Israel, esto poca gente lo sabe, viven en Palestina y viven en Siria, la mayoría, en el Líbano y en Siria, la mayoría en el Líbano, importante. Y digo la mayoría no porque hoy sean más en el Líbano, la mayoría porque fueron los que inicialmente entraron al Líbano y poblaron el Líbano en los pueblos drusos. Luego tuvieron que emigrar a Siria justamente por la guerra libanesa y todos estos conflictos que se heredan de la guerra civil libanesa. Tanto la masacre del Damur como la masacre de Carantina fueron conflictos heredados de la guerra civil libanesa. Ellos van a poblar Siria, ¿bien? Una parte importante de Siria es poblada por drusos, pero en Israel no es el mismo caso. No es que se fueron del Líbano a Israel a poblar Israel, no. Así como poblaron el Líbano y se convirtieron en un pueblo original del Líbano, poblaron Israel y se convirtieron también en un pueblo original de Israel.
Los drusos que se encuentran en Israel no necesariamente vienen de otro país, no, son de Israel, poblaron Israel y son drusos de Israel sin tener que haber venido ni del Yemen, ni de Egipto, ni del Líbano, ni de Siria, ni de ningún otro sitio, ni de ningún otro sitio. Es decir, los drusos de Israel son drusos que son originales de Israel y por ende Israel, cuando habla de sus religiones originales, habla de los judíos y habla de los drusos. Es importante esto. De hecho, parte del ejército cerrado del primer ministro israelí son drusos, parte de los más importantes en la aviación israelí son drusos. Entonces, el Líbano es un país digno de evaluar por sus grandes religiones, las grandes religiones que hacen vida dentro del país. Por constitución, el Líbano es un país cristiano maronita. Bien, que cuando Francia sale del Líbano por un armisticio, deja una constitución que establece que así como el presidente tiene que ser cristiano maronita, para generar un equilibrio en el país y evitar conflictos, el primer ministro debe ser musulmán sunita, el presidente del parlamento debe ser musulmán chiita, y las religiones minoritarias deben tener presencia dentro del parlamento, para así generar cierto equilibrio. Entonces, decir que el Líbano es un país más del Medio Oriente que defienda a Palestina en el conflicto árabe-israelí simplemente por ser árabe es un error. Dentro del Líbano hay personas que están en conflicto con los palestinos. Dentro del Líbano hay personas que defienden la causa israelí y dentro del Líbano hay personas que son pro-judíos. Eso es algo que poca gente conoce. Y entre sí conviven tanto los pro-islámicos como los pro-judíos, como los que defienden la causa israelí, como los que tienen familia en Israel. Están obligados además a convivir. Les voy a contar una anécdota interesante para cerrar y ahora dejo los 7 puntos a evaluar de la película para quienes la han visto puedan participar e ir conversando, porque me interesa que conversemos de la película. Una anécdota interesante. En la última entrada de los israelíes al Líbano, un solo edificio de la ciudad donde vive mi familia en particular, vivía una familia islámica, porque esa es una ciudad que comparten drusos y católicos. Esto es una anécdota muy chévere, que les va a gustar. Esta ciudad solo es de drusos y católicos. Con el aviso de Israel de una posible entrada al Líbano, una familia islámica se muda a esta ciudad llamada Shuaifet y viven en un edificio pegado de la casa de mi familia, de mi abuelo. Ese edificio, lamentablemente, pues quedó acabado por la inteligencia israelí, mueren las personas islámicas que vivían en él, pero las ventanas de la casa de mi abuelo, un hombre druso, pues también se rompieron por la explosión. 3 meses después, a la puerta de la casa de nosotros llega un cheque de parte de Israel pidiendo, número 1, disculpas por el incidente y número 2, con dinero para poder solventar el tema de los vidrios de la casa. Bien, para poder resarcir los daños. Porque su intención no era atacar a un druso. Israel nunca ha tenido la intención ni va a tener la intención de atacar a un druso porque sabe que dentro de su territorio hay muchos drusos, puede generar un conflicto interno y además de esto, confían extremadamente en la lealtad de un druso. Entonces, para que vean todas las vertientes que surgen de un conflicto que está vinculado al tema político territorial, pero también al tema religioso, y para que vean también cómo en el Medio Oriente la dignidad, el perdón, el protocolo, el respeto, cobran un gran nivel de importancia. Y no estoy hablando nada más de los países árabes. Estoy hablando del país persa, ¿bien? Que es Irán. Estoy hablando de Israel, que es un país judío y que se parece muchísimo, incluso en protocolo, en religión, en prácticas, a los mismos árabes, a los mismos musulmanes, aunque yo no sea musulmán, conozco mucho de esa religión. Se parece muchísimo a los drusos, nosotros parecemos a los judíos, y que a pesar de que la convivencia no sea la mejor, sin querer se parecen demasiado entre sí. Bien, ahora voy a dejar 7 puntos importantes de la película sobre los cuales vamos a ahondar poco a poco. El primero de ellos, la importancia del perdón, ya lo mencioné. El segundo, la herencia del rencor y de los conflictos. Eso es otro punto sobre el que hay que ahondar y ya voy a abrir el derecho de palabra. El tercero, el conflicto árabe-israelí y su manejo dentro de otros países. El cuarto, esta es una película
donde no hay una pugna entre un bueno y un malo. Yo no sé si ustedes se fijaron de esto. Este cuarto punto es interesante. Generalmente en las películas hay un protagonista y un antagonista, un bueno y un malo. Yo quiero dejarles a ustedes esta pregunta: ¿quién es el bueno y quién es el malo en esta película? ¿Quién es el antagonista de la película? Porque yo lo que veo son dos hombres buenos enfrentados por la herencia de un conflicto. El número 5, la disculpa imposible. Una disculpa que no llegaba. Entonces, el nivel de humillación que puede considerarse un perdón o pedir perdón. ¿Ok? El sexto, ¿quién es el juez? ¿Con quién se identifican ustedes como espectadores de la película en la película? Yo me considero el juez de la película. Es decir, si me ponen a identificarme con un personaje, yo sería el juez. Porque el director y la producción hicieron un trabajo fenomenal en convertir al espectador en el juez. Habrá muchos que se pongan de parte de Tony, otros que se pongan de parte del personaje palestino y otros que marcan una posición neutral. Y el número 7, y no menos importante, y yo creo que pocos se fijaron en esto, el rol de la mujer dentro de la película. Veo que este foro está lleno de mujeres y es importante esto. El rol de la mujer dentro de la película. Esto poca gente lo vislumbra, poca gente le da el nivel de importancia que requiere el rol de la mujer dentro de esta película. Entonces, se abre la participación de los presentes. El que quiera hablar sobre alguno de estos 7 puntos, yo estoy abierto a escucharlos y voy a ir participando sobre la marcha a través de sus comentarios. ¿Ok? Muchísimas gracias, Jalín. Si ya tenemos algún comentario por allí, les sugiero a todos que quien desee puede levantar su manito azul o dejar algún comentario en el chat, también liberar su micrófono. Elizabeth Schumer, el imaginario colectivo es difícil de alterar. Se requiere primero querer generar el cambio social, luego ponerlo en práctica y finalmente dar el ejemplo continuo de poner de lado los rencores pasados y promover un nuevo orden social, especialmente en países donde existen tal multiplicidad de religiones. Hay una pugna entre dos hombres buenos que sufren pasados injustos para ambos. Y los abogados empeoran todo el escenario, pues en lugar de mediar, buscan meter el dedo en la llaga, incrementando el problema. Teníamos ese comentario de Elizabeth Schumer. Vamos a ver si alguna otra persona se motiva a participar. Yo quiero comentar algo sobre lo que dice Elizabeth. Hay algo interesantísimo. El abogado, y vamos a extrapolar esto a la realidad mundial. Tú hablas de un nuevo orden, hablas de una reorganización del mundo, pero es que la ley está hecha basada en conflictos. No se creó la ley previa al conflicto, se creó la ley posterior a un conflicto. Entonces, crear la ley posterior a un conflicto te hace tener leyes totalmente subjetivas. El derecho internacional público, y aquí voy a ahondar en lo que ha sido el enfoque de mi carrera durante todos estos años. El derecho internacional público incluso tiene leyes enfrentadas. Crea leyes para los estados, para los que tienen una personalidad jurídica. Pero esas leyes no caben para grupos insurgentes, para grupos beligerantes, para grupos que no tienen un reconocimiento jurídico internacional y que por lo tanto no tienen la obligación de cuidar o preservar o cumplir este tipo de normativas. Vamos a extrapolarlo a un caso más cercano. El caso de la frontera Venezuela-Guyana, el caso de nuestra disputa por el Esequibo. Si nos vamos a la norma internacional, hay un principio que se llama principio de proximidad territorial. A través de este principio podríamos inferir que el territorio es venezolano, pero también podríamos decir que el territorio es guyanés, porque es que está en el medio de los dos. Entonces ahí tenemos nacional público enfrentado. Luego tenemos el uti possidetis iure y el uti possidetis facto. Según el uti possidetis iure, el territorio es de Venezuela. Según el uti possidetis facto, el territorio es de Guyana. Pues seguimos sin resolver el conflicto. Nos vamos al tema de la autodeterminación de los pueblos. ¿Cómo hacemos un referéndum para saber de quién es el Esequibo si siempre el Esequibo va a estar de parte del país que esté mejor económicamente? Cuando Venezuela era una potencia mundial, Guyana no quiso hacer el referéndum consultivo. Y hoy que Venezuela está en una crisis bastante grave, en una crisis que además se está poniendo cada vez peor, Venezuela es la que no quiere hacer un referéndum consultivo para que, según
el derecho internacional público y según el principio de autodeterminación de los pueblos, el Esequibo decida de quién quiere ser. Seguimos sin resolver el conflicto. Lo mismo pasa con la normativa de la guerra, porque la guerra está normada. Lo mismo pasa con el Medio Oriente y el derecho internacional público y todas las cartas constitutivas de los distintos organismos internacionales, los distintos organismos regionales de integración. Porque tenemos el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, muy chévere, muy bonito, la resolución pacífica de las controversias. Vamos todos a solucionar pacíficamente las controversias. Pero desde el año 1948 en adelante no ha podido ser aplicado el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas, porque con paz y con una solución pacífica no se han podido resolver grandes focos de conflicto, no solo del 48 en adelante, grandes focos de conflicto que han emanado de la mala praxis de gobiernos, de colonizaciones, de temas religiosos, de temas económicos, de temas territoriales, y lamentablemente el derecho internacional no ha podido dar solución al tema. Y se lo está diciendo una persona que enfocó su carrera a este tema, al derecho internacional público, al análisis internacional y la diplomacia, al análisis de las constituciones, al derecho internacional y las relaciones internacionales. Y yo mismo les digo, eso que está planteando Elizabeth dentro del foro, pudiéramos plantearlo en reiterados foros internacionales. Pero mientras la norma se haga posterior a un conflicto y no se haga el conflicto para la norma para evitar el conflicto, seguiremos teniendo normas subjetivas que van a ser interpretadas de acuerdo a la conveniencia de cada uno de los países que entra dentro de esta pugna. Excelente. Vamos a darle la palabra a Paulina Gamus, además de nuestra junta directiva. Bienvenida, Paulina. Gracias, Hola, muchísimas gracias. Mira, en realidad me perdona porque yo me incorporé un poco tarde, no tenía los datos del Zoom, fue mi culpa, si no es culpa de nadie, es mía. No te preocupes. Pero yo creo que esta película es quizás la más honesta y la más, la más clara, el más claro testimonio y el más honesto sobre el conflicto árabe-israelí, más que sobre el conflicto árabe-israelí, sobre la manera como los países árabes han tratado el problema palestino. Sí, en realidad esto no tiene nada que ver ni con leyes internacionales ni nada. Tiene que ver con la humillación, es decir, el insulto que sufre un hombre que es bastante histérico, bastante alterado, porque tiene una tragedia familiar, una tragedia en su historia, que es la destrucción de su pueblo, de su casa, de su vida, cuando él era un niño, por la guerra civil palestina, entre cristianos y musulmanes, en Palestina. Ahí no tenían nada que ver, perdón, en el Líbano, nada tenían que ver ahí los palestinos. Luego viene el tema palestino, el insultado, el que insulta es un palestino. Entonces se ve cuál es la situación de los palestinos. El que le haya dicho, lástima que Sharon no acabó con todos ustedes, o sea, desde la cosa, es lo que ocurre, es lo que provoca pues, la reacción del palestino. Sí, yo creo que es la película más honesta sobre ese tema, porque enfoca de qué manera ningún país árabe ha aceptado a los palestinos desarraigados. Y quiero compararlo con lo que pasó con los judíos de los países árabes. Los judíos de los países árabes tuvieron que irse a raíz de 1947, 48, de la creación del Estado de Israel, irse sin un centavo, con una mano adelante y otra atrás, y fueron absorbidos por el Estado de Israel, otros fueron a otros países. Pero ningún país árabe ha aceptado a los palestinos. Siguen siendo refugiados después de 70 años. Y eso es quizás lo que esta película de alguna manera encierra. Y quiero terminar con una frase muy importante que dice el abogado defensor de Tony. El abogado defensor de Tony dice que nadie tiene la exclusividad del sufrimiento. Es algo muy importante. Y voy a terminar con una frase en ladino, en castellano antiguo, que siempre decían mi abuelo y mi mamá. Pasan cuchilladas y no pasan palabradas. A veces un insulto es peor que una cuchillada. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias, Paulina. Muchísimas gracias. Además, en sociedades como esta, la palabra tiene más poder que la sociedad venezolana, por ejemplo. Sí. O que en los países occidentales. La palabra tiene demasiado poder. El nivel de protocolo que se vive dentro de estos países es elevadísimo. Insultar, de hecho, está estipulado dentro del Código Penal como un delito de agresión, un insulto. Ellos pueden denunciar a una persona por haberlos insultado. Bien, importante lo que destaca sobre Ariel Sharon y lo que dice el libanés, ojalá los hubiese exterminado o terminado de acabar con todos los palestinos. Además de esto, la respuesta del abogado es importante. Nadie tiene el monopolio del sufrimiento, ya lo decía.
Y es por eso que yo digo, lo más interesante de la película es que el juez somos nosotros. El juez en esa película es el espectador. El espectador es el que termina diciendo de quién es la culpa dentro de la película. Entonces, importante algo. Ustedes como espectadores, ¿de parte de quién se pusieron en la película? En particular, y no viviendo en el Líbano, no heredando conflictos, no basándome en la masacre del Damur, que yo sí creo que los palestinos tuvieron mucho que ver en esa masacre. Quizá no los palestinos, pero sí la OLP. Bien, fueron 1.300 personas que perdieron la vida en la masacre. Fue una masacre bastante fuerte. Esta persona además viene del Damur, Tony. Él no vive en el Damur, vive muy cerca, también en el oeste de Beirut, pero es una persona que heredó el conflicto de sus papás, lo tiene en su mente, y ve a un palestino y lo que le viene a la mente es la masacre del Damur, porque es lo que desde niño he escuchado. Bien, estamos hablando del año 1976. Murieron 1.300 personas en manos de la OLP, pero no solo de la OLP. Esto es un conflicto heredado de la guerra civil libanesa, y eso ya lo decían, ¿no? Un conflicto heredado de la guerra civil libanesa en donde la OLP se une a los musulmanes radicales en contra de las personas del partido cristiano de ultraderecha dentro del Líbano, que justamente poblaban ese sector llamado el Damur, y en donde además se hacían ciertos grupos importantes para el contraataque, para acabar con aquellos espacios liderados por los musulmanes y por la OLP palestina, porque decían que se generaban muchos gastos para un país que ya estaba viviendo una crisis económica importante a causa de su guerra civil. Si bien no tuvieron nada que ver los palestinos, la OLP se unió a los musulmanes para acabar con el Damur, con las personas que vivían en el Damur, y esta persona heredó un conflicto. Sin justificar para nada la acción de Tony dentro de la película, yo me pongo justamente en el medio. Y creo que la culpa de todo la tuvo la palabra, más allá que la persona. Claro. Tenemos dos personas al frente, Ilana Becker y Gabriel Dumont. Ilana, te escuchamos. Yo pienso que vamos a darle la palabra a Gabriel Dumont y después hablo yo, ya que soy de la casa. Muy bien. Gabriel, tienes la palabra. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfectamente. Gabriel, no estamos escuchando. Intenta. Ok. ¿Ahora sí? Sí. sí, sí. Ok, vale, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación. Bueno, en concordancia con lo que venían mencionando anteriormente, yo quisiera mencionar 3 aspectos que se relacionan un poco más con los aspectos cinematográficos de la película, valga la redundancia. El primero es lo que me parece interesante que han venido mencionando, y es que en efecto la película evita tomar partido entre Tony o Yasser, ¿no? Incluso la participación de ambas está tan equilibrada que en efecto o sea, la importancia está completamente dividida y está muy bien hecha. Incluso Sí. lo que menciona Halim, si mal no recuerdo, es que en efecto la película nos coloca a nosotros como los jueces, y si se fijan hay momentos en el que la cámara está situada en el punto de la jueza, ya en el tribunal de apelaciones, y pareciera que los abogados le hablan a la cámara y por tanto nos hablan a nosotros. A mí también me pasó eso. Yo algunas veces estaba de parte de Tony, otras de Yasser, pero al final de cuentas lo que yo pensé es que en realidad la película está hablando es primero de 2 cosas, ¿no? De que ambos son víctimas a su manera, con todo lo que eso implica, y que además en realidad no eran malas personas. Sí, cometieron equivocaciones, ya se respondió de mala manera, Tony respondió de mala manera, pero al final de cuentas la película va de una alegoría que se puede extrapolar tanto al conflicto libanés-palestino como a conflictos de cualquier otro país, cualquier otra cultura. Y eso me parece importante. Toma, Juana. La alegoría que representa la película, y que lo podemos llevar a nuestro contexto, lo podemos llevar o a cualquier otro contexto, ¿no? Además, me parece sumamente interesante que el film aboga no por la amistad entre ambos, no por el afecto personal, aunque sí hay un reconocimiento, sino simple y llanamente por la coexistencia. En efecto, son diferentes, tienen sus propios problemas, tienen sus propias creencias, pero en la última toma entre ambos, cuando se miran, antes de que La sonrisa. Exacto, exactamente. Es algo tan sutil, también claro. No hay un abrazo, no hay risas, es una sonrisa tan sutil que decía perdón. Exactamente, Sí, sí, exactamente. Sí. Perdón, y hasta incluso gracias por esto, porque, por ejemplo, la escena en la que Yasser hacia el final de la película
insulta a Tony de manera que este le da el golpe y ahí le pide disculpas. Hay un reconocimiento del otro. Saben que son diferentes, pero al mismo tiempo esas diferencias lo hacen muy similar. Y a mí me parece que eso está tan bien logrado. No es una cosa, como diríamos, muy sentimental, muy de llorar, sino que es algo que uno dice, wow, qué elegancia la de esta película, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces me parece interesante que en realidad la película es una alegoría de un conflicto que se puede llevar a otras culturas y otros conflictos, y además aboga por la coexistencia. Sí, somos diferentes, pero nos podemos reconocer, nos podemos respetar, no tenemos que ser amigos, no tenemos que ser íntimos, pero nos tenemos que respetar porque vivimos en el mismo país, uno en calidad de refugiado, otro no, pero viven en el mismo país. Bueno, un perdón silencioso. Sí. Exactamente, exactamente. Y un reconocimiento como que, bueno, vivimos en este país, tenemos que seguir en adelante en pro de este país, yo sigo haciendo mi trabajo, tú sigues haciendo el tuyo, y ya está. Y es algo que me parece interesantísimo rescatar de la película. Bueno, eso es. Muchísimas gracias, Gabriel. Y Esa Lana, es la muestra de la evolución de la sociedad, ¿no? Y la sociedad libanesa ha tenido que evolucionar porque sí, porque de hecho, quienes hoy tienen el control del poder político, quienes hoy se dividen el poder dentro del Parlamento libanés, no han contribuido en nada a la evolución de esa sociedad. La misma sociedad, en pro de su paz y su tranquilidad, ha tenido que hacerlo. Si se fijan, la contribución de los abogados y de la ley no fue tal. Aquí fue un proceso netamente humano, aquí fue un proceso en donde la justicia participó y que de hecho en algunos momentos agravó la situación, la justicia. Pero el nivel de humanidad de estas dos personas los obligó a hacer esa sonrisa final en donde se decían perdón sin decirse. Yo noté que había un balance impresionante de toda la gente que los rodeaba. Tú hablas de las mujeres, pero Sí. también los amigos, digamos, el jefe de la empresa, el cual pedía cada rato que vaya y pida perdón. O sea, ahí dentro de todo existía como una necesidad de encontrar el equilibrio. Y una de las cosas que me pareció importantísimo, que también lo mencionaste tú, lo mencionó también Dumont, es que el hecho de que estas dos personas son sensatas, o sea, dentro de todo, lo que hicieron fue un acto visceral, y después de este acto visceral, en lo que se dan cuenta que tienen que ponerle rostro, por decirlo así, o de cara a la política, porque empieza a dividirse el público, a identificarse con uno o con otro, se dan cuenta que eso, ninguno de los dos quieren eso. Y ahí es el momento en el cual ellos se dan cuenta que tienen más en común que cosas que los diferencian. Y eso es lo que a mí me parece más interesante, o sea, un logro interesantísimo del director de la película, porque por lo general hay películas que abogan por una minoría y todo lo demás es malo. Sin embargo, aquí tú te sientes como en un bando y otro, estás viendo lo que pasa en una familia y lo que pasa en la otra, lo que pasa con un jefe y lo que pasa con el otro. Y dentro de todo, incluso en la parte de los abogados que no hemos mencionado, que es hija y padre o padre e hija, de alguna manera están buscando esa coexistencia. quiero leer Así el es. comentario que nos deja Ruth en relación al comentario anterior, también para no perderlo en el camino. Ruth, de nuestra junta directiva, más que perdón, ese momento es de redención, de reconocimiento mutuo de la misma condición humana. Está hablando, entiendo, del final. Dice Ana Ochoa, la sonrisa la sentí como un acto, un te comprendo, me puedo poner en tu lugar y entender. Esos son los comentarios que nos han dejado hasta ahora en el chat. Así es. Mencionaron dos aspectos importantes, el rol de la mujer, que ya lo vamos a tocar, pero además el tema de la familia. El tema de la familia acá es bastante importante dentro de la película. Los enfrentados, padre e hija. Bien, la división de una familia por un conflicto, una cosa que en un país latino jamás, a ver, se han dividido, y en Venezuela lo hemos vivido en carne propia con el tema político, pero en países como estos, en donde han vivido tantos conflictos, en donde termina siendo tu familia el único refugio para tener algo de paz, algo de tranquilidad,
para salir de aquello que es un tema religioso, un tema territorial, un conflicto armado, grupos insurgentes, grupos beligerantes, radicalismo extremo, la familia pudiera ser el momento de paz, el refugio, la tranquilidad, y sin embargo, estos dos abogados se enfrentan en un juicio en donde un hombre del partido de derecha extrema está enfrentado por un insulto con un hombre palestino que ha sido rechazado históricamente por este partido justamente, y una mujer que dice, oye, pero a este hombre lo están juzgando por ser palestino, porque es que si hubiese venido un libanés a decirte lo que te dijo este palestino, tú no lo hubieses denunciado. O el que te hubiese arreglado la avería fuese libanés, tú no lo hubieses denunciado. Aquí de lo que se trata es de que el hombre es palestino. Y a ti te molesta que este hombre es palestino, porque en el año 76 hubo una masacre en donde los palestinos participaron. Pero resulta que en el año 70 estos palestinos llegaron por otra masacre dentro de Jordania. Y en el año 48 hubo varios conflictos que hicieron que los palestinos vinieran al Líbano. Entonces, claro, aquí hay un tema en donde la familia no debería tener el nivel de importancia que vemos dentro de la película, pero es que el director y el productor se enfrascaron en que haya demasiadas vertientes, y esas muchas vertientes hacen que la película sea más interesante que otra película en donde se habla simplemente de un conflicto árabe-israelí o de un conflicto palestino-libanés o de un conflicto de guerra peculiar, normal, como el que vemos, el habitual que vemos dentro del Medio Oriente. Aquí no, aquí entra el tema humano a relucir, el tema familiar, el tema de la mujer. Y creo que ya podemos basarnos en el tema de la mujer. No sé si hay otra participación respecto a otro de los 7 temas que dejé en la mesa al principio. No, hay un comentario de Arlet. La escena donde le ayuda a prender el carro es una manera de decir que no es él como persona, sino lo que representa. Un poco cerrando Totalmente. lo que te decías tú. Totalmente. Totalmente. Ahora, el rol de la mujer. Yo sé que eso es un aspecto que no muchos ven, pero el tema del abogado, teníamos una mujer con unos argumentos impecables, que en reiteradas ocasiones yo dije, venció al papá, pero de calle, para ser coloquiales. Es una mujer que acabó con los argumentos de su padre, con un abogado con muchísima experiencia. En cambio, esta es una mujer muy joven, a quienes le dan el nivel de importancia que requiere dentro del tribunal. Está igualada en una sociedad árabe, y aquí es donde voy otra vez. No podemos meter a todos los países árabes, a todas las sociedades del Medio Oriente dentro del mismo paquete. Bien, una mujer con un nivel de importancia muy, muy elevado. Pero por otro lado, las esposas de estos hombres en conflicto. Teníamos un primer juicio en donde los hombres fueron sin abogado, y la imagen de las mujeres, de sus esposas dentro de ese tribunal, en donde ellos fueron solos, desprotegidos, era una imagen de dos mujeres burlándose de la pena que estaban pasando sus esposos dentro del tribunal. Ellas estaban burlándose de ellos dos. A ellas les daba pena lo que sus esposos estaban haciendo. Y cada una por su lado contribuía a conciliar la paz en el conflicto. Bien, ahí tenemos 3 mujeres con roles fundamentales dentro de la película. Aunque no jugaban el papel protagónico, jugaban un rol importantísimo para conciliar el perdón, la paz, la tranquilidad, a pesar de todo el conflicto que se había generado en el país. Porque después de ese primer juicio vino otro en donde una mujer justamente fue el detonante del segundo juicio, de la segunda demanda. Una mujer embarazada que sufrió un ataque por estar nerviosa por su esposo. No es que el palestino la agredió a ella directamente, sino que la agresión a su esposo generó que esta mujer se viera en peligro. Genera una segunda denuncia en donde ya entran en juego los abogados y se genera un conflicto dentro del país. Empieza cada uno de los grupos a defender a su gente y el país entra en un conflicto a tal punto que el presidente del Líbano en una locución hizo referencia a un conflicto de 2 hombres. Y allí vamos viendo la evolución del juicio y la evolución del conflicto, y si lo extrapolamos a la historia de los países del Medio Oriente, así comenzaron todos los conflictos en el Medio Oriente. Por pequeños focos conflictivos se generaron grandes guerras dentro del Medio Oriente que acabaron convirtiéndose en masacres, en unas cifras insuperables de muertos, de pérdida, de desplazados, de refugiados. Y ya vemos el caso, por ejemplo, de la cantidad de refugiados que tiene el Líbano, producto justamente de grandes focos de problemas alrededor del Líbano que vienen generándose por el conflicto de solamente 2. Bien, o por la mala praxis de organismos internacionales o regionales, o porque la misma justicia
en su hazaña de hacer justicia, lo que ha hecho es incrementar las problemáticas. Excelente, Jalín. Si alguno quiere comentar sobre este punto. Excelente análisis, nos dice Nahual Naime. Mientras ustedes levantan su mano o dejan su comentario, queremos saludar a Ildemaro Torres de nuestra junta directiva y su esposa Sonia, que siempre están por aquí. Le damos la más cordial bienvenida. Qué bueno que nos acompañen. Entonces Hay estamos en otro el aspecto, punto. hay otro Sí. aspecto que es el año en el que se hace la película. En el año 2017, ¿ven? Si nos vamos a ver quizá cuál es la intención del director, en el año 2017, el Líbano vivía un momento de tranquilidad, un momento de bienestar, un momento de paz bastante interesante. Particularmente estuve en el año 2017 en el Líbano. Tenían además un empuje bastante importante a nivel económico. Estaba centrado como uno de los países que recibía la mayor cantidad de turistas, pero estaba en pleno auge el tema de los refugiados. Cuando tú visitabas el downtown en el Líbano, tú veías carpas de sirios que estaban viniendo, obviamente producto de un conflicto que había iniciado en el 2011 y que para el año 2017 seguía el Líbano recibiendo refugiados sirios. Y hablar quizás o hacer una película basándose en los refugiados sirios iba a ser tocar una llaga que estaba demasiado latente, que estaba demasiado viva, que estaba todavía sangrando y no era una herida seca. Bien, tocar el tema de los palestinos, pero extrapolarlo al trato que se le estaba dando a los sirios dentro del territorio, podría ser interesante para este director. Entonces, aunque se enfocó en el conflicto de los refugiados palestinos dentro del Líbano, pudiéramos llevarlo al conflicto de los refugiados sirios que estaba latente en el momento. Desde el año 2011 hasta el año 2018, prácticamente 1 millón de sirios llegaron al Líbano y generaron una catástrofe económica importantísima. Pero a la vez generaron mano de obra barata. A la vez generaron un tema de xenofobia dentro del territorio. Cualquier robo que ocurría dentro del Líbano, la gente directamente iba y apuntaba a los sirios. Entonces el vilipendio dentro del territorio existía hacia los sirios. Ya el tema de los palestinos venía olvidándose. Esta película reaviva el tema del conflicto entre los palestinos y los libaneses dentro del este y el oeste de Beirut, pero con la ligera intención, muy elegante intención, de tocar un tema latente que no fue tocado de forma directa porque esa llaga estaba sangrando todavía. Interesante todas las reflexiones, realmente una película compleja porque es complejo el contexto sociocultural y político en el cual se basa para llevarla adelante. Una película excelente, como ya decíamos, a nivel cinematográfico. No sé si quieren algún otro comentario, porque si no, pues ya vamos cerrando nuestra reflexión por el día de hoy. Agradeciéndole mucho a Jalín su participación. Realmente sin todos esos tips y esas reflexiones que nos hiciste, es muy complejo comprenderla, ¿no? Dice un punto curioso de la película es la escena en que el abogado de Tony muestra las grabaciones del ataque a su pueblo. Ahí sí. Esto me parece funciona para enseñarle no solo los personajes, sino también qué fue lo que sucedió. Además, de manera implícita, aboga por la importancia de la memoria gráfica y los testimonios. Muy interesante. Aquí hay Sí, una cantidad de fotógrafos. esto es una película que alude a la memoria histórica. Los países del Medio Oriente, las personas que viven en el Medio Oriente son personas con mucha memoria histórica, personas que no olvidan los conflictos, personas que viven en un constante rencor, heredado totalmente, porque muchos de ellos, ya lo dije, no vivieron ese conflicto. Este hombre habla de la masacre de Damour, pero con la edad que tiene este hombre, ¿ustedes creen que en el año 1976 ese hombre puede recordar lo que ocurrió? A lo mejor no había nacido en el año 1976. ¿Bien? Entonces heredó el rencor producto de este conflicto. ¿O creen que el hombre se acuerda del año 1970, cuando por el septiembre negro vinieron de Jordania por aquel conflicto con el monarca y llegaron al Líbano porque era el único país que vivía relativamente en paz? Ciertamente son conflictos heredados. La gente en el Medio Oriente, hasta que no supere estos problemas,
latinoamericano no tiene memoria histórica, es por eso que no está tan arraigado. Yo creo que en el Medio Oriente hay que hacer todo lo contrario. Tratar de borrar un poquito esa historia, desplazarla un poquito para poder superarla, para poder conciliar la paz definitivamente, para poder convivir. Y aunque el esfuerzo de Francia en su momento, en aquel armisticio, cuando libera al Líbano de la colonización y el Líbano empieza a ser un país independiente, y Francia dice, yo te voy a proteger siempre, ¿ok? Yo te voy a proteger siempre, pero tú vas a hacer ahora tu propio destino, vas a labrar tu propia historia, vas a labrar tu propia historia de paz. Francia se esforzó muchísimo en dividir el poder para que todas las religiones tuviesen su cuota. Hoy el Líbano, y a pesar de la perfecta, entre comillas, convivencia de las religiones, vive un conflicto que va más allá de la religión, vive un conflicto político. Y hoy en ese conflicto político, el esfuerzo de Francia se ve más que retribuido. ¿Por qué? Porque es en este conflicto político donde las personas con mucha memoria histórica dejaron de lado el conflicto religioso y dijeron, nuestra lucha hoy es en contra de un gobierno que nos está haciendo daño, que nos está empobreciendo, que nos está dejando sin dignidad, que nos congeló el dinero en el banco, que nos ha eliminado las fuentes de empleo, y yo dejo de lado mi religión, dejo de lado mi conflicto con los refugiados, con los desplazados, dejo de lado mi conflicto con los sirios o con los palestinos dentro de mi territorio para empezar a luchar en contra de un sistema que me está acabando, no como musulmán, no como druso, no como cristiano, no como armenio, no como palestino y no como sirio, sino como Líbano, como país. Entonces ahora vemos que se está superando un poco el tema religioso, se está superando un poco el tema étnico, se está superando un poco el tema de los refugiados para luchar en contra de un sistema que los está acabando. Entonces, la intención de la película y la intención de Francia cuando hizo aquella constitución en aquel momento, hoy se está viendo retribuida en el Líbano. Y esto es un análisis muy libanés, pero que quizás les sirva a ustedes de contexto para poder entender un poco más la película y poder adentrarse un poco más en la película. Muchísimas gracias, Aline. Ilana, sí. Muchísimas gracias, Aline. De verdad que excelente tu moderación. Hemos aprendido muchísimo sobre el contexto histórico y, por supuesto, contextualizado todo gracias a todo lo que tú sabes y al hecho de que has tenido tus propias anécdotas, importantísimo para nosotros, y también ver cómo este tipo de cosas, como un insulto puede llegar a dividir una población y, por supuesto, manejarnos siempre en el contexto del balance y la coexistencia y el entendimiento y el reconocimiento del otro. Sí, mi reflexión final es que en este tipo de conflictos, como en la vida, como en el análisis internacional, como en las comunicaciones, nada es tan definitivo. Nada es tan definitivo. La culpa no es definitiva. Bien, el insulto no es definitivo y el perdón tampoco. Entonces, como nada es tan definitivo, yo le quiero pedir a los presentes y a las personas que van a ver esto en diferido a través del canal de YouTube, entender que no podemos definir a un país solo por lo que el Estado considera acerca de un conflicto. Si nos ponemos a ver, muchos consideraban que el Líbano era un país que de facto estaba a favor de Palestina en el conflicto árabe-israelí. Pocos conocen que dentro del mismo Líbano hay grupos que defienden a los judíos en el conflicto árabe-israelí o que defienden a Israel dentro de la pugna territorial. Pocas personas conocen esa realidad. Pocas personas conocen de la existencia de grupos religiosos en común que pueden servir de garantes de paz, como por ejemplo los drusos en el conflicto árabe-israelí. Pocas personas conocían que dentro del Líbano existió un conflicto entre libaneses y palestinos que ha generado un rencor histórico en contra de los palestinos en el territorio libanés. Y también, como lo mencionaba una de nuestras participantes, pocas personas conocen que los palestinos han sido rechazados dentro de los mismos países árabes que defienden la causa palestina en los conflictos internacionales. Entonces, este tipo de cosas nos hacen entender que los conflictos internacionales, como la vida, no son tan definitivos, que todo tiene que ser mirado desde distintas perspectivas y que la empatía en estos casos juega un rol fundamental. Tenemos que ser empáticos con uno y con el otro dentro del análisis de la película, pero además hay que ser empáticos en este tipo de conflictos a la hora de analizarlos.
Si no somos empáticos, vamos a ser poco objetivos en el análisis de los conflictos. Vamos a marcar posiciones sesgadas. Yo aplaudo muchísimo la iniciativa del Espacio Ana Frank porque está invitando a ver una película libanesa, porque está invitando a ver una película de este nivel en donde el perdón juega un rol fundamental, pero además en donde la palabra, que es un tema bastante peculiar y bastante interesante, la palabra. Aquí no hubo un arma activada, aquí no dispararon, aquí el conflicto inicia por la palabra, y la palabra dentro del derecho internacional no es considerada como una fuente de conflicto. La palabra es simplemente una palabra. El conflicto comienza cuando un arma se activa, pero en esta oportunidad, sin activar un arma, inició un conflicto que dejó un país bastante preocupado y además un tribunal bastante confundido sobre lo que va a hacer. Entonces, la palabra también debe ser considerada como parte fundamental dentro de los conflictos, pero además parte fundamental en la conciliación de la paz. El gesto final, para mí, es un gesto de paz, de tranquilidad, de armonía entre dos personas que generaron un conflicto superior y que además estaban arrepentidas de haberlo generado. Aplaudo al Espacio Ana Frank y agradezco muchísimo la invitación. Gracias, Muchísimas gracias a Halim y muchísimas gracias a todos los presentes. Los invitamos entonces para la próxima, el primer sábado del mes de octubre, en donde en honor al Día de la Raza o de la Diversidad, vamos a poner la película que se llama Los Mejores Enemigos, o en inglés The Best of Enemies. Va a ser el día 2 de octubre, sábado 2 de octubre. Les quiero recomendar otra película al Espacio Ana Frank en virtud del rol de la mujer dentro del insulto. Quizás pueda ser un derivado de este análisis del insulto. La película Ahora, ¿a dónde vamos? Es otra película libanesa que destaca el rol de la mujer dentro de la sociedad libanesa y el rol de la mujer para la conciliación de la paz dentro del Medio Oriente. Las mujeres han tenido un papel preponderante en la conciliación de la paz dentro del Medio Oriente. Ellas a toda costa intentan evitar los conflictos porque los que mueren son hijos de esas mujeres. Y como saben, el dolor de una madre ante la muerte no lo tiene nadie. Todo el mundo supera el dolor de una muerte, pero una madre no. Y allí en esa película, Ahora, ¿a dónde vamos?, que la recomiendo muchísimo, vemos el rol de la mujer. Pudiera ser un apéndice de la evaluación de esta película llamada El Insulto. Ya tomé nota y puedes estar seguro que el año que viene la vamos a tener considerada para nuestra lista de Cine Tertulia. Entonces, bueno, síganos por nuestras redes para que puedan asistir a todas las actividades que tenemos gracias al Salón Nacional de la Coexistencia, que en el mes de septiembre nosotros celebramos el mes de la coexistencia y tenemos muchas actividades alrededor de esto. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias a todos. Hasta luego.